19 horas 7 minutos. Lucas Molinari, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Punto de David? partida, ustedes lo conocen temprano en la gráfica. Y analizando muchos de los temas que nos preocupan, nos interesan en la señal. ¿Cómo estás viviendo, Lucas, estas controversias internas dentro del espacio nacional? ¿Cómo las percibís? ¿Dónde pondrías el eje para empezar a borronear una discusión? Con preocupación, porque veníamos analizando ya en el periodo anterior, en el gobierno de Alberto y de Cristina, que se estaba dando una crisis de representación, donde veíamos a la política profesional alejada de la situación que se vivía en el cotidiano, de la discusión de proyecto de país, Sí. también de lo que se venía dando en los gremios o en las unidades básicas, en la militancia de base. Y creo que esa grieta, esa distancia se profundizó. Viendo los últimos tiempos el debate del PJ, me parece que ya quedó hasta sobreactuada, ¿no? La discusión, en realidad, de la cámpora con otros sectores del peronismo, incluso también la presentación de Quintela, ¿no? De esa lista que circularon algunas actas y vos decís, che, tan en crisis está todo Sin esto. embargo, debemos decir que cayó mal el levantamiento de la lista Ujú. en el interior, es decir, en zonas norteñas, donde el peronismo sigue teniendo una buena elección y los candidatos nacionales son todos de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Había una expectativa en el interior profundo acerca de tener presencia en el debate nacional. Bueno, hace tiempo se viene discutiendo la importancia de una interna, el por qué hacer una interna, incluso porque el gobierno de Cristina armó las PASO, pero después nunca las quiso jugar. Tal cual. Pero el problema es cuando no se discute proyecto de país y cuando no pareciera la dirigencia, insisto con lo de la dirigencia profesional, porque el otro día nos decía Pablo Viró, del sindicato de pilotos de líneas aéreas, que está en el candelero, ¿no? Porque está en plena discusión del tema privatización de aerolíneas. De hecho, lo han echado de una manera intempestiva y arbitraria del directorio de la empresa. Él decía, la dirigencia está en Narnia, ¿no? Como diciendo, está discutiendo otra cosa. Y cuando uno ve cierta dinámica, acuerda con eso, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa en el Congreso? O No ha incluso, habido pronunciamientos a la altura del daño que el claro, mileísmo está haciendo. Nadie le explicó al electorado que no sean los trabajadores, nadie le explicó la importancia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de fabricaciones militares, del CONICET. Nadie le está diciendo qué pasa con los BRICS de este espacio, claro, sí, salvo sí, sí. nosotros Bueno, ahí en diríamos esta que gráfica, querida. Pero a mí me parece una ausencia muy fuerte de política. Y ahí te pregunto, Lucas, ¿cuáles serían los ejes? ¿Qué habría que discutir puertas adentro del campo nacional en este presente? bueno, yo arrancaría por qué pasa en el mundo. Porque cuando se relata aquí en la gráfica lo que se discutió en Rusia, en Kazán, en la cumbre de los BRICS, vemos que hay un nuevo orden mundial, que hay muchos países que están discutiendo salir del esquema del dólar para poder comerciar desde las monedas nacionales, con el respeto de la soberanía, con la cooperación como criterio. Bueno, hay un nuevo orden, y cuando uno estudia el comienzo del peronismo, el surgimiento del peronismo, también se estaba discutiendo un nuevo orden mundial, que Perón leyó de una determinada manera, de una manera, diríamos, desde el nacionalismo popular, por lo cual dijo, no hay que ir al FMI, no hay que incorporarse a un acuerdo que no beneficia a la Argentina. La Argentina tiene que proyectarse desde una tercera posición, y por eso fue tan festejado el derrocamiento de Perón, sobre todo por Winston Churchill, que lo que dijo es, esto es un hito y no se tienen que levantar, algo que repitió su nieto, también llamado Winston Churchill, cuando fue la guerra de Malvinas, y decía a los argentinos hay que humillarlos, porque veían que se estaba dando nuevamente un proceso de plazas llenas, del peronismo levantándose Lo que significaba eso. sobre el fin de la Y bueno, dictadura. pocos años después, cuando Lesa Rice fue sobre el mismo tema y dijo, el problema que tenemos en el continente es el peronismo. Claro, yo creo que Chávez tuvo mucho que ver con la doctrina del peronismo, pensada, proyectada desde otra latitud, otra experiencia nacional, pero fue creo que alguien que hizo una actualización doctrinaria
justamente, bueno, por estos días se cumplen 19 años del no al ALCA. Y bueno, lo que buscó Chávez justamente fue repensar, porque veía que se venía un nuevo orden. Obviamente que en el 2005 eran otras las condiciones, todavía no había estado la crisis del año 2008, pero hoy ya están tiradas las cartas y es una pena que la región de América Latina esté tan dividida. Hoy charlábamos justamente con David Ticona, periodista de Bolivia, que relataba lo que está pasando entre Lucho y Evo. Ujú. Y es Grave. es muy grave, es muy grave. Bolivia tiene elecciones en octubre del 2025 y bueno, todo indica que a menos que las bases, las dirigencias intermedias logren saldar lo que es un choque de cúpulas y de liderazgos, van a caer nuevamente en el lamento boliviano, como se lo conocía antes. Vos Así sabés que yo arrancaría por la discusión internacional. Está claro. Porque Ahí no está, Gaby. Aparte porque vos estoy ves de acuerdo. dirigentes de los dos lados de la grieta Ujú. yendo a hacer campaña electoral en Estados Unidos. Bueno, el candidato fue Sergio Massa. Ujú. Sí, Richardson que viene, Claro. charla. Y uno dice, ¿por qué? Porque nosotros seguimos Claro. con mucha atención el desarrollo internacional de Cristina Fernández de Kirchner. Fue imponente, ¿eh? La lucha contra los fondos buitres, los planteos descolonizadores. La verdad que los materiales internacionales de Cristina deben ser releídos porque son muy valiosos. Y sin embargo, parece haberse despojado de los mismos a la hora de hacer política en este tramo. ¿Qué pasa con Cristina? Bueno, Cristina en sus dos gobiernos no se reunió nunca con un embajador yanqui. Ujú. O al menos públicamente, no conocemos reuniones. Sí, uno podría analizar que jugó en un momento en tándem con el gobierno de Obama. De hecho, el memorándum con Irán viene de un acuerdo que también intentaba... Acá hubo una muy buena nota con Julio Mosle que explicó, ¿no?, el Sí, trasfondo del memorándum con Irán. Pero en más o menos creo que fueron 40 días, en 2022 se reúne 2 o 3 veces, no solamente con el embajador yanqui, sino con Laura Richardson. Y lo que uno ve de Cristina, por ejemplo, tanto en el 2023 como ahora en el 2024, que los operativos Clamor que se construyen, yo realmente cuando se armó el operativo Clamor para que ella sea presidenta, candidata en 2023, no creía que ella iba a ser, porque ella ya había dicho que no. Pero bueno, fue un operativo que se hizo y que logró imponer a ciertos sectores para, bueno, poner los nombres de las candidaturas, es decir, discutir la lapicera. Era una cuestión de una partidocracia que se reduce a a discutir una institucionalidad semicolonial, porque la Argentina realmente ya el año pasado venía con pérdida de soberanía, producto de que se había acordado con el Fondo Monetario de una manera que no fue beneficiosa para el país y con una discusión de la que tampoco Cristina se hizo cargo, como si no hubiese sido su gobierno. Bueno, debates que hemos atravesado aquí en Radiográfica. Y ahora el operativo Clamor para que se haga cargo del PJ, del cual ella siempre se sintió ajena. Bueno, lo que están discutiendo, ¿qué es? Las listas. Si el año pasado no estaba tan claro para algunos, yo creo que para esta vez no solamente quedó claro, sino que hay hartazgo hasta de las propias filas de la militancia, porque después lo grave es que cada vez hay más porciones de nuestro pueblo que denostan esta manera de hacer política. Qué problema, porque ya venía el pueblo peleado con la política, ¿no? Claro, sí. Bueno, Milei expresa eso, Esta creo. aceleración del proceso es grave. ¿Y cuáles serían los otros temas, además del panorama internacional que estás señalando, que deben ser discutidos en este periodo interno? Bueno, a ver, yo diría, Gaby, que la democracia representativa está en crisis, no solamente en la Argentina, cuando uno analiza que en Francia la candidata más votada es Le Pen y gana Macron, ¿no? Hacen el cinturón sanitario como para que los franceses no logren ver representado en su Congreso sus votos. Bueno, veníamos charlando en la previa la elección en Estados Unidos. ¿Quién va a tener más votos? ¿Donald Trump? ¿Quién va a ganar? ¿Harris? ¿Será un fraude? Bueno, la cuestión es que a nivel político en la Argentina hay un endiosamiento de la democracia estadounidense que no es tal y no se discute como sí se discute en otras partes del mundo.
Entonces, partiría de discutir eso, ¿no? Alfonsín dijo, con la democracia se come, se educa. Bueno, eso no pasa. Cada vez está todo más degradado. Entonces creo que habría que, desde las organizaciones populares, empezar a discutir qué democracia y cómo tenemos que lograr resolver los problemas reales de la Argentina. Me animaría también a discutir un reseteo. Paolo Roca llegó, al llegar Milei dijo, acá hay que hacer un reseteo. Y realmente lo están llevando adelante. Con crueldad, con un goce que hace a esa crueldad. Y creo que hay que animarse a discutir, bueno, ¿cuál es el reseteo nacional y popular? ¿Por qué no empezar a discutir el control o una administración férrea del comercio exterior? Y también, bueno, cómo vamos a reindustrializar a la Argentina, porque el reseteo, por ejemplo, ahora están cerrando las petroquímicas, tanto en el puerto San Martín de Santa Fe como la de Río Tercero. Lo que nos decían los dirigentes sindicales es que eso cuando se cierra no se abre más. Claro, claro. Estamos hablando de Dow Chemical, por ejemplo. Es algo parecido a las centrales nucleares. No es que se desenchufan, entonces después la volvés a enchufar y decís, ahora la necesitamos. La Argentina es grande por su energía nuclear, por su plan satelital. Bueno, todo esto en poco tiempo está en riesgo. Ahora, ¿está el saber hacer? Sí. ¿Está el pueblo argentino con su fuego sagrado, con capacidad creativa? Sí. Lo que hace falta es una dirigencia que se anime a poner en vigor un nacionalismo malvinero. Yo creo que existe eso, que no está representado, pero que está en dirigencias intermedias, que hay que animarse a discutir el comercio exterior, hay que animarse a discutir, bueno, cómo generar trabajo en la Argentina. Es decir, debates que tienen que ver con el cotidiano, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con el control de nuestros recursos, con cómo industrializamos. Nosotros somos bastante pacientes en términos de tiempos políticos. Sin embargo, charlando estos temas, no queda otra que sentir una sensación de agobio frente a la lentitud con la cual se van resolviendo. Porque justamente estos son los temas que no se están discutiendo. Y uno piensa, dentro de 4 años, cuando Milei se vaya, no sé si estos temas van a ser parte de la agenda, aunque lo queramos, porque hay zonas del país que ya no van a estar. Es decir, el proceso destructivo del gobierno liberal es tan potente y tan profundo que si nosotros permitimos que esto se extienda a otros 4 años, 3 años y pico hacia adelante, es muy probable que los ejes del debate que necesitamos plantear ni siquiera serán necesarios. Bueno, hoy lo que veo es que hay muchas organizaciones que están volcadas a la formación política, lo cual es bueno. Sí. Creo que es un momento para organizar, para concientizar y para discutir. A ver, cuando hablamos de programas, hablamos de programas que ya se escribieron. El movimiento sindical lo hizo en la Resistencia. Y cuando uno llega, no sé, a la CGT de los argentinos, sabe que eso no se llevó adelante. Y por eso estamos como estamos. Y que en realidad la ofensiva del capital, del imperialismo, fue feroz. Implicó miles de detenidos desaparecidos. Esa fue la respuesta. Pero tenemos que recuperar esa historia, porque si no, partimos siempre desde cero, que no es la idea. Y la comunicación creo que tiene mucho para hacer, en una etapa donde también estas lógicas del streaming y de las plataformas y de las redes sociales a veces llevan a no poder parar la pelota para reflexionar. Entonces, bueno, la apuesta de la gráfica es esa, me parece que... Ahí vamos. Esta semana le hemos intentamos, dado, ¿no? Por lo menos hace muchos años. Los 2 últimos videos realizados aquí en La Señal, y bueno, el trabajo editorial en general, señalan que la comunicación occidental, central, ha perdido credibilidad. Y alguien puede decir, bueno, es que vos no le crees o ustedes no le creen. No hay pueblo en este momento en el mundo, salvo alguna excepción y salvo segmentos internos, que crea que Estados Unidos está dando una lucha por la democracia en Gaza, por ejemplo. No tiene pie ni cabeza. Lo dicen, lo emiten, pero no lo creen. Ni los que lo escriben, ni los que lo difunden, ni los que lo reciben. Se ha saturado la mentira dentro de la comunicación occidental y los grandes medios, de los cuales conocemos en la Argentina sus reflejos. Es el gran momento, lo decíamos recién, para la tercera posición, para la comunidad organizada, y en el terreno periodístico para la realización de un periodismo genuinamente nacional, asentado en el sur, y que además plantee determinadas instancias
tomando la verdad como eje de construcción, interpretaciones que están relacionadas con el interés profundo de los pueblos. Sí, coincido. Tenemos que estamos intentando, ¿no? Desde también la gestión de la radio, que esto lo comprendan las dirigencias sindicales. Es que también están ocultos políticos. los problemas, claro, así como decimos, no hay respuesta de las dirigencias políticas de la actualidad, tampoco la hay en materia cultural comunicacional. Por eso, bueno, es una apuesta a tener medios de comunicación construidos como tales, en términos tradicionales, que después tengan, bueno, hoy es la multiplataforma, todos los medios la tienen, pero que haya justamente un respaldo, un saber hacer desde el oficio periodístico y valorar, ¿no? Toda una tradición que la Argentina es muy, muy grosa. Es decir, cuando hablamos de la comunicación popular, Hermanos del Pueblo, hablamos de Mariano Moreno, hablamos de Jaureche, de Walsh. La prensa gauchipolítica, la prensa federal, claro, los cuadernos de Forja. ¿Qué es lo que queda, ¿no? Es esa escritura que no se borra, que está en los... que es lo que se estudia también en las academias de historia, en las universidades, así que creo que hay una buena apuesta. Y también, ¿quiénes son los actores de la comunicación? Aquí, bueno, trabajamos mucho sobre movimiento sindical, no tomando solamente a las cúpulas, sino a los delegados y delegadas. Y creo que también lo que hacemos en materia internacional es muy importante porque hay pocos medios que están contando esto. Es decir, quizás si nos vamos a los años 60, venía Estados Unidos con la Alianza para el Progreso y te decía, tenemos estos millones de dólares o millones de millones como para que desarrollen obras de infraestructura. Hoy lo único que puede ofrecer Estados Unidos es el saqueo. Bueno, ¿cómo concientizamos sobre ese saqueo, sobre el pago de la deuda externa? Bueno, me parece que parte también de generar referentes o darle voz y micrófono a referentes que puedan explicar concretamente cómo se genera trabajo. Y ahí creo que hay un problema. Yo el otro día rescataba, Gaby, el comienzo de la CGE, la Confederación General Empresaria, en el año 53, porque cuando surge, incluso, bueno, un burgués nacional como Helbar fue uno de los que lo presidió, que fue después ministro de Economía, pero el planteo de ellos era también bajen los impuestos y no se oponían férreamente a el ingreso del capital extranjero. Por eso en la Argentina, cuando se habla de la burguesía nacional que venga a desarrollar las fuerzas productivas de la nación, bueno, eso hasta Néstor Kirchner lo quiso hacer. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Algunos quizá mejores, no vamos a decir que no hubo, qué sé yo, electroingeniería desarrolló represas, pero después estuvieron los Spolsky, los Garfunkel, los medios de comunicación lo vivimos. A eso creo que hay que ponerle nombre y apellido y animarse también a discutir el Estado empresario. Y el control del Estado de la economía, los ejes. Tal cual, sí. Comercio exterior empezando por ahí, ¿no? Nosotros señalábamos el tema del Estado empresario para regular determinadas zonas. Y había una prevención enseguida. La respuesta del militante peronista es no queremos que el Estado esté en todos lados, no queremos que el Estado como si fuese una propuesta soviética, claro, pero decís, no, eso es peronismo. Tanto lío, che. Segba con tacones funcionó muy Bueno, esa fue una autogestión que tuvo una respuesta muy dura de parte de la Marina, ¿no? Claro. Que es la que intervino Segba. Pero, por ejemplo, ahora lo que está haciendo el gobierno es rifar todos los terrenos del Estado. Lo charlamos el otro día con Rodolfo Trever, analista económico, que nos decía, es cierto que el Estado está haciendo esto. También es cierto que el gobierno que se decía peronista no hizo nada con eso. A ver, en el Paraguay de Francia y de Solano López hacían las estancias de la patria. Bueno, ¿por qué no poder pensar en que en el suelo, que es propiedad del Estado, haya producción ganadera o montar fábricas? ¿Por qué el peronismo, cuando se discutió la ley Bases, vos escuchabas a muchos diputados y diputadas que decían, están bien las inversiones extranjeras, pero no de este modo? Cuando uno analiza los últimos 40 años, también podríamos tomar los últimos 50 años, pero de desarrollo de las exportaciones argentinas y de lo que fueron los tratados bilaterales de inversión y las inversiones, uno da cuenta que la Argentina tuvo muchas inversiones, pero que se fugó la plata. Entonces, no es un desarrollo el que vengan las multinacionales que ahora ya con estas condiciones ni vienen a poner fábricas, vienen directamente a saquear. Bueno, hay que discutir
¿cómo vamos a desarrollar el país sin esperar los brotes verdes? Que, bueno, por poner un ejemplo, Guado de Pedro fue quien trajo a Mecorot. Sí. Guado de Pedro sería como el referente del cristianismo, de la cámpora. ¿Cuál es la diferencia entre Guado de Pedro trayendo a Mecorot como empresa estatal israelí a regular el agua argentina, como si no tuviésemos nosotros investigadores, universidades nacionales, capacitados, o la empresa AISA con capacidad? El tema es el poder político que se le asigna al Estado y que se construye desde el Estado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Guado de Pedro con su propuesta desarrollista, entre comillas, ¿no? Que él la fue a dialogar también a Estados Unidos y sobre todo a Israel, con lo que plantea Jalil de Salta, que estuvo en IDEA, en el coloquio IDEA, y cuando uno lo escucha, habla de las inversiones, bueno, estuvo incluso en Inglaterra con Río Tinto. Claro. Es decir, Río Tinto es tal vez la empresa más importante del planeta. Bueno, combina capitales británicos. Entonces, ¿cómo vos podés ser inversión, peronista, malvinero, es o una rareza interesante? Hacer discursos el 2 de abril, hablando y después vas y te asociás con la embajada yanqui, con la embajada británica, cuando no conviene aparte, porque si bueno, el tema de la conveniencia nacional es esencial, el interés profundo geoeconómico, que es lo que determina la política. En la cumbre de América Latina en Rusia, el discurso de Putin lo que dice, y no es porque a mí me guste Putin, pero lo que están diciendo los rusos es, che, ¿qué van a hacer ustedes? Y nos hablan a nosotros. Y cuando uno analiza a Brasil sí construye su proyecto. Capitalismo, claro. Porque las empresas que se están yendo de acá, la de poliuretano, que se cerró en Santa Fe, la inversión va a quedar en Brasil. Y las automotrices que se van a Brasil. Ellos sí construyen su, yo diría, subimperialismo, porque le negaron... Me parece excesivo, creo que... Bueno, su hay control... que mirar con atención control el continental modelo brasileño. Bueno, pero será para discutir, China, pero a Venezuela le negaron... Los brasileños le negaron, o no fue así, el ingreso al BRICS. Sí, pero Argentina tuvo mucho que ver en eso, le desequilibró el continente. Quedaba solamente los combustibles fósiles de Centroamérica y Brasil perdía poder en su construcción vertebral desde el sur relacionado con toda América. Si Argentina estaba ahí, otro gallo cantaba, también porque se podía construir. Ya Brasil había patinado en lo que pasa oponerse a la Argentina. Negarle el ingreso a Venezuela, a Maduro lo dejó aislado. Claro, al gobierno claro. de Venezuela. No digo que sea correcto, pero tiene explicación geopolítica. Hay razones económicas por las cuales Itamaraty procede así, que además no le cuesta proceder así. Pero Itamaraty no es antinacional, es brasileñista. Eso es un error, porque debería ser latinoamericanista, pero no es un poder antinacional. Eso... Digo, porque los argentinos somos rápidos en encontrar traidores, ¿no? Y ahora yo escuché que Lula, para un poquito, que le costó mucho a Lula llegar a la presidencia después de las conspiraciones que ha tenido que afrontar. Lucas, excelente. ¿Qué te quedó en el tintero? Básicamente, la esperanza, Gaby, ¿no? A ver, la esperanza en realidad viene de esperar, ¿no? Así que quizá no es la palabra correcta. El que espera desespera. El que espera desespera, ¿cierto? No, creo que es un tiempo muy complejo, que hay que insistir en valores que nos sostienen, como la solidaridad, como el compañerismo, como la comunidad, porque lo que nos vienen es a destruir. Yo el otro día publicaba lo de Maradona, y lo ponía el Diego sindicalista, de una manera poco provocativa, porque en realidad fue una experiencia que duró muy poco, pero Diego lo que planteó es, voy a hacer el sindicato de jugadores profesionales. ¿Y qué? Y creo que esa irreverencia, ese fuego sagrado de Diego, es el que nos tiene que empujar a resistir esta etapa. ¿Qué va a pasar? Creo que este experimento va a pasar, va a ser una maldita anécdota, pero tenemos que poder salir, como diría Marechal, del laberinto por arriba. ¿Cómo es? No sabemos, quizá nuestro pueblo en un momento diga basta. Lo que sí hay que construir son canales de organización y de discusión política, como para que no vengan después a vendernos espejitos de colores los que dicen ser de esta parte de la nación, ¿no? La seguimos. Gracias, Gaby. Gracias.